Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Tauro. Les doy la bienvenida a su canal Alelí Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Debes ver el video completo y así conocerás los requisitos para participar. Además, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que tú desees a las cartas y si tú deseas una, en nuestro primer comentario están nuestros datos de contacto que son solo para lecturas de pago. Quiero contarte, mi querido amigo de Tauro, que el día de hoy con mucho amor tengo una lectura especial para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé un link con el cual con mucho amor tú mismo puedes calcular el tuyo. Y en el primer comentario. Bueno, si tienes una petición especial de oración, este es el momento para que la dejes en los comentarios y con todo el gusto oraré por ti y los tuyos. Este es un mensaje general de los ángeles, luego pasamos al amor y luego al dinero y el trabajo. Me dice durante estos días cuáles son tus deseos, ¿sí? Lo que desea tu corazón, que son buenas cosas o malas cosas, porque así mismo es lo que estás atrayendo. Recuerda que lo que deseas para otro, tarde o temprano se devolverá para ti, es como un boomerang. Me dice durante estos días, cumple tus deseos, también es importante que los cumplas para ti. Veo que a veces te preocupas demasiado por los demás, por entregar a los demás, pero ¿dónde queda el preocuparte por ti mismo? ¿Dónde queda el dar las cosas para ti? Por otro lado, te dice, lleva justicia. Siempre actuar de manera justa, siempre actuar de manera equilibrada, siempre hacer las cosas como se tienen que hacer. Así que no te preocupes porque definitivamente siento que llega justicia para tu corazón, para tu vida, para una situación en especial. Así que escribe hecho está porque yo veo que llega justicia, justicia, mucha justicia. Por otro lado te dice serás llamado a renacer. Hay un nuevo comienzo que se aproxima, Tauro. Créelo, decrétalo en los comentarios, que todo renazca en tu vida, que todo aquello que estaba muerto, tu parte amorosa, tu salud, tu economía, vuelva a resurgir, que el universo lo llene de vitalidad en cada área y así los bendigo en este momento. Amén. Bueno, vamos a pasar al mensaje de amor. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Además así pueden estar en nuestros en vivo. Estas son iniciales de personas con las cuales en estos días van a pasar cosas importantes en el amor. Puede ser una llamada, una comunicación, un encuentro, una conversación importante, ruptura de contacto cero. Tenemos la V, V, la S, la M, la T y la E. Vamos a comenzar y barajaremos para el amor, que viene para Tauro. Tauro, 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 Tauro. Que viene para Tauro en el amor. Que viene para Tauro. Esta primera parte es para todos aquellos que en este momento están solteros, que no salen con nadie, ni tienen nada con nadie, no sienten nada por nadie. Están totalmente solteros y sin sentir nada por nadie. Me dice, tienes el poder de cambiar tus pensamientos, ¿sí? Tienes el poder de gobernar lo que sucede por tu mente. A veces atraes cosas negativas porque tus pensamientos se centran netamente en las dificultades. Es momento de darle cierre al duelo que has estado viviendo por una situación. Yo veo que aquí hay tauros solteros
que no están saliendo con alguien ni quieren volver con su ex, pero una relación los dejó tan marcados que se han centrado netamente en pensar en las dificultades y no ven que las relaciones también nos aportan la posibilidad de tener cosas buenas y bonitas. Así que por ese lado, pues yo creo que es importantísimo que ustedes puedan hacer un cierre. Me dice hay que hacer un cierre, ya un capítulo en tu vida, a un capítulo que si bien en su debido momento fue muy importante, pues ya es momento de avanzar. Sí, esto es fundamental, que puedas permitirte avanzar en esta área de tu vida. Después de hacer ese cierre llega esta carta de regeneración. Mírenlo, las cartas no fallan. Llega esta etapa de regeneración, de sanación, de que todo fluye de una mejor manera para ti. Así que no te me preocupes porque definitivamente van a llegar cosas bonitas y maravillosas. ¿Listo? Bueno, vamos a ver en este momento entonces qué se viene para el amor, para todos aquellos que tienen una conexión. Puede ser que estén juntos o separados o en contacto cero, pero hay amor. Wow, miren que estas cartas salieron y hay que sacarlas. Quiero que en este momento te concentres en ese nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y quiero que ahora te concentres y repitas en tu mente el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Yo siempre digo que cuando las cartas salen es porque de verdad tienen su mensaje, así que hay que sacarlas. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima y qué te aconseja al respecto el tarot. ¿Ok? Veamos qué signos nos aparecen en el radar. Yo aquí veo Escorpios, Acuarios, Cáncer. ¿Listo? Mucha agua. Nuestra primera carta, ¿qué siente esta persona? Bueno, alguien que siente que tú das mucho, alguien que siente que quizás estás dando todo lo que esa persona siempre ha querido, ¿sí? Alguien que siente definitivamente que contigo ha encontrado una persona ideal, así que esto es algo muy importante porque veo que algunos Tauro en el amor era como que venían de decepción en decepción y ahora por fin se empieza a aproximar una conexión especial en la cual, aunque estén en este momento quizá distantes, esta persona está empezando a valorar todo lo que Tauro es. ¿En qué piensa? Bueno, a esta persona realmente le preocupa como que a veces tú puedas hacer suposiciones. Sí, Tauro, que a veces eres un poco obstinado y que cuando algo se te mete en la cabeza es como que se te mete y no hay poder humano que te logre sacar. Entonces, en temas de celos, en temas de desconfianza, esta persona sí piensa que a veces pues como que no es bueno que hagas suposiciones, Tauro, sino que le preguntes directamente las cosas. Me dice que esta persona quiere que todas las cosas buenas que ustedes están viviendo o que él o ella están viviendo pueda compartirlas contigo. Siento que aquí se viene un cambio súper bonito, súper positivo para esta conexión de amor. Me lo marca la carta de la rueda de la fortuna. Y esto me dice que llega un tiempo en el cual esta personita podría estar sintiendo cosas muy grandes, quizá intentando dar un paso más allá, más adelante, proponerte una relación más seria, más formal, más estable. Y esto pues bueno, viene determinado por muchas cosas. La carta del emperador me dice que llega una etapa de mucho empoderamiento, de mucha seguridad en la relación. Sí, yo aquí veo algo que se reafirma. Es muy probable que ustedes comiencen
una siguiente etapa en este vínculo. No sé en cuál están, no sé si es que ya se oficializan, se casan, se comprometen, van a tener hijos, pero hay algo que se reafirma, algo que se vuelve mucho más estable. Tenemos la carta de la amistad en tu posición y me dice que te vas a sentir muy bien porque es una relación que te permite estar a gusto contigo, a gusto con tus amigos, a gusto en tu vida, y es una relación que más allá de sentir como una conexión sexual o así de pareja, también has encontrado un amigo y el amor en la misma persona. Aprende a aplicar todas las lecciones que sacaste de relaciones pasadas en esta relación, te dice. Hay un trabajo duro que se viene de descubrimiento muy interno, pero es un trabajo que te va a ayudar a progresar y que va a ver beneficiada esta relación. Mucho trabajo de autodescubrimiento. No sé por qué me resuena decirte, Tauro, ¿cuál es tu don? Sí, es importantísimo porque siento que a través de tu don llega sanación espiritual para tu parte de relaciones, para tu parte sentimental, no solo para ti, sino para tu árbol genealógico, así que es fundamental que lo hagas. Vamos a ver qué nos clarifica el tarot a través de nuestras cartas. Preguntémosles qué nos clarifican para Tauro y esa personita especial, pero qué buenas cosas, se aproxima mucho, solo te dice cuidado con las suposiciones, los buenos y los nobles sentimientos de esta persona hacia ti. Definitivamente es alguien en quien puedes confiar. Y miren que aquí estaba el emperador y el emperador nos asegura que hay mucha firmeza que se aproxima y mucha solidez, como ese trono en los días que se vienen, las semanas que se vienen para esta conexión especial que tienes con esa personita. Vamos a ver qué se viene para la parte económica de todos los amigos de Tauro. Para los Tauro que están sin trabajo, cuidado con la parte de la condescendencia. Cuidado con estar dando más. A veces ustedes son amplios, súper generosos, pero tiempo de ahorrar. Veo que es tiempo de ahorrar, tiempo de ser un poquito más medido con los gastos. Ya se aproximará como un nuevo trabajo. Les recomiendo que se hagan la limpieza del huevo por 3 días y que también hagan el ritual de decreto de abrir caminos, que lo hagan por 30 días. ¿Listo? Tal como lo estábamos dejando en los comentarios. A dejarlo así. Para todos aquellos que tienen un trabajo, llega una propuesta, una invitación importante. Me marca la carta del Hierofonte. Veamos si nos conviene o no. Sí, definitivamente les conviene. Una propuesta de trabajo, de sociedad, vienen estos días y yo siento que les conviene muchísimo, pero muchísimo. Veamos cuál es su número de la suerte el día de hoy y les marca el número 7. Hay un viaje importante que hacer, movimientos, traslados, avances, reubicaciones laborales les convienen. Número de la suerte ya les dije, el 7, y a ti que llegaste hasta aquí quiero agradecerte y bendecirte. Ya te cuento los premios y los requisitos. Primero te cuento que al ver nuestro video completo apoyaste nuestro refugio, así podemos pagar alimento, vacunas, desparasitaciones, atención veterinaria, y que nuestros requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, y además el día de hoy queremos que nos cuenten cuál es ese recuerdo más hermoso, más lindo que tienen ustedes en su Navidad y por qué. Y no olviden dejar también su petición de oración. Un abrazo enorme, los llevamos en nuestro corazón. Escuchen nuestra lista de reproducción y compartan ya mismo este canal, este video con sus amigos para apoyar nuestro refugio. Bendiciones.